buenas noches hermanos, buenas noches amigos, ¿cómo están? Es un placer estar con ustedes este día martes para, como todos los días, poder compartir el estudio de la palabra de Dios, las meditaciones diarias que estamos teniendo en el Salmo 119, en esta oportunidad los versículos 57 al 64, así que mientras vas entrando para nuestro estudio, sean bienvenidos. Espero que podamos pasar un lindo tiempo en este momento. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás, mamá? Entonces son los primeros en llegar. No hay premio, pero gracias por ser los primeros en llegar. Entonces, a medida que se vayan sumando los demás, creo que ahí se sumó Elsa. Saludo para toda la familia. Sí, vamos a nuestros salmos 119 versículo 57. Salmo 119, versículo 57. Vamos a leer, dice así la palabra de Dios: mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí, según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De la misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Llegamos a la octava letra del alfabeto hebreo, la palabra Chet, que básicamente es como una J, suena como una J en castellano, al ser transliterada, y el salmista con esa letra del alfabeto hebreo nos va a hacer un acróstico de 8 líneas para enseñarnos lecciones, como estamos viendo todos los días. Y él en estos 8 versículos, o sea, vas a ver que él empieza la sección, la oración con mi porción es Jehová. Mi porción es Jehová. Puedes subrayarlo si quieres en tu Biblia, ¿sí? Entonces, él empieza así la sección, ¿sí? Mi porción es Jehová. Y todo lo que va a decir en este acróstico de 8 líneas gira en torno a esto: mi porción es Jehová. Ahora, la palabra porción es una palabra hebrea para referirse a parte, y se puede traducir como heredad, ¿sí? Cuando está diciendo mi porción, está diciendo mi heredad, ¿sí? Mi parte. Entonces, él dice mi porción, mi parte, mi heredad es Jehová, es Dios. Entonces, esto es lo que está diciendo el salmista. Entonces, al decir mi porción es Jehová, vemos que el salmista ha tomado una decisión. Vemos que el salmista ha escogido a Dios como su heredad. Él ha escogido a Dios como su parte. Dios es todo lo que el salmista necesita. Entonces, estamos viendo que la excelencia de la palabra de Dios. La Biblia es el libro por excelencia, ya que es la revelación de Dios para nosotros, ¿sí? Entonces, la excelencia de la palabra de Dios, la Biblia es el libro por excelencia, ya que Dios, ¿sí?, y su palabra es todo lo que necesitamos. La Biblia es el libro por excelencia, ya que Dios y su palabra es todo lo que necesitamos. Él escogió a Dios como su parte. Él hizo de Dios su heredad, ¿sí? Entonces, vemos esto. Él no se estableció en este mundo, ¿sí? Entonces, él escogió su heredad a Dios, ¿sí? Entonces, si Dios es su heredad, lo que está diciendo el salmista, que Dios es todo para él, ¿sí? Él es todo lo que él necesita, no necesita otra cosa. Ahora, como lección, los siguientes versículos, vamos a verlo, cómo saber que Dios es todo en mi vida.
¿Cómo puedes saber tú, hermano? ¿Cómo puedes saber, amigo, si Dios es todo en tu vida? Honestamente, ¿qué es Dios en tu vida? ¿Es realmente Dios todo para ti? Colosense habla de que estamos completos en Cristo. Significa que tenemos todo en Él. No necesitamos otra cosa. ¿Sí? Entonces debemos hallar en Dios satisfacción. Debemos sentirnos llenos, completos, porque en Él estamos completos, porque en Él, o sea, no nos hace falta nada. Dios debe ser todo para nosotros. ¿Sí? Es absurdo decir ser cristiano, creer en Dios, pero no crees que Dios es todo para ti. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo saber que Dios es todo para mí? ¿Cómo puedes saber que Dios es todo para ti? Entonces, déjame darte unas lecciones, según veo, aparecen en los versículos para identificar si Dios es todo en tu vida o no. Si Dios es todo en tu vida, en primer lugar, vas a tener un compromiso con la palabra de Dios. Ya hemos hablado de esto en otros salmos, del 119, en otros versículos de este mismo salmo, pero vas a tener un compromiso con la palabra de Dios. Si Dios es todo en tu vida, va a haber un compromiso con su palabra, va a haber con un compromiso a obedecer. El versículo 57 dice, mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. He dicho que guardaré tus palabras. Entonces, como Dios es todo para mí, ya lo dije, voy a guardar tus palabras, voy a obedecer. Es su compromiso. Él está comprometido con Dios porque Dios es todo para él. Muy bien, entonces vemos su compromiso con la palabra de Dios. Y esto es justamente lo que nosotros queremos para nuestra vida. Dios, queremos que Dios sea todo para nosotros. Bueno, si Dios es todo para nosotros, debemos estar teniendo un compromiso con la palabra de Dios. Debemos estar comprometidos en obedecer a Dios su palabra. Debemos estar totalmente comprometidos, dedicados a hacer lo que la palabra de Dios dice que debemos hacer y no hacer lo que la palabra de Dios prohíbe que hagamos. ¿Sí? Entonces, Dios debe ser todo para nosotros. Y si es todo para ti, vas a tomar un compromiso seriamente con la palabra de Dios para obedecerla. Versículo 58. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí, según tus palabras. En segundo lugar, si Dios es todo para mi vida, ¿sí? Va a haber comunión con Dios. Voy a tener comunión con Dios, ¿sí? Voy a tener comunión con Dios. Si Dios es todo para ti, vas a hacer todo lo posible para estar en compañerismo con Él. No vas a buscar otras cosas, vas a buscar pasar tiempo con Dios, ¿sí? El salmista dice, él desea tener comunión con Dios y él dice, supliqué de todo corazón. Y este término suplicar literalmente se traduce como concédeme, ¿sí? Entonces, él dice, supliqué de todo corazón, tu presencia supliqué, ¿sí? O sea, lo que el salmista le está pidiendo a Dios es que le conceda su presencia de todo corazón. Está hablando de comunión, está hablando de compañerismo, está hablando de caminar con Dios, tener una relación personal con Dios día a día y basada en la obediencia, porque vemos que Él ha tomado un compromiso con la palabra de Dios. Él ahora tiene comunión con Dios, no solo tiene compromiso con Dios, tiene comunión con Dios. La palabra acá dice, ten misericordia de mí según tu palabra. La palabra misericordia es exactamente la misma palabra que suplicar. Es exactamente la misma palabra en el original y que también se traduce como favor y misericordia. Entonces él está implorando, él está pidiendo a Dios que le dé su favor, su misericordia, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios es todo lo que deseas en esta vida, tienes un deseo ferviente de estar en comunión con Dios. Vas a suplicar, vas a rogar por su presencia.
No vas a querer otra cosa, vas a querer estar con Dios. Y un día que no oras, no lees, lo vas a extrañar. Sí, vas a querer eso, lo vas a desear. ¿Sí? Entonces, qué privilegio. Los creyentes podemos tener comunión con Dios. ¿Cómo puedo saber que Dios es todo en mi vida? En primer lugar, compromiso con la palabra de Dios, comunión con Dios. En tercer lugar, conducta. Conducta. Va a haber en tu vida una conducta agradable a Dios. Va a haber en tu vida una conducta agradable a Dios. Versículos 59 al 61 dice, consideré. Esta palabra consideré significa pensar, ¿sí? Consideré, pensé en mis caminos. Camino es conducta, comportamiento, ¿sí? Habla de hábitos, costumbre. Consideré en mi vida, consideré en mi conducta, consideré mi comportamiento, cómo estoy viviendo, ¿sí? Y volví mis pies a tus testimonios. En otras palabras, él piensa acerca de su propia vida, acerca de cómo él está viviendo y dice, volví a tus testimonios, volví a tu palabra. Parece ser que en áreas de su vida no estaba obedeciendo a la palabra de Dios y vuelve a la palabra de Dios, ¿ves? Porque tiene un compromiso con la palabra de Dios a obedecerla. Tiene un compromiso a estar en comunión con Dios. Entonces eso se refleja en su conducta. Va a haber en su conducta un estilo de vida coherente a lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí? No va a haber incoherencia. ¿Sí? La palabra de Dios dice A y tú vives B. No, va a haber coherencia, va a haber igualdad. Se va a ver reflejada en mi vida la palabra de Dios. Entonces vemos su conducta. ¿Cómo saber si Dios es todo en mi vida? Tu conducta lo va a reflejar si Dios es todo en tu vida. ¿Sabes? Tristemente la conducta de algunos cristianos nos dicen que Dios no es todo en su vida, sino que ellos mismos son todo para sí. ¿Sí? Adoran y alaban a su propio yo, a su ego, viven para sí mismos. Yo puedo. No necesito a Dios, yo puedo hacerlo, yo puedo manejar estas circunstancias, yo puedo manejar este problema, yo puedo salir de esta. No, necesitas a Dios. ¿Sí? Entonces, y eso se refleja en la conducta. Pensé en mi camino, en mi vida, y volví, ¿sí? Volví a mis pies a tu testimonio. Volvió a hacer lo que la palabra de Dios dice. Y mira la actitud con la que lo hizo. ¿Sí? Dice, me apresuré y no me retardé en guardar tu palabra. O sea, lo hizo rápido, no dudó, no lo pensó dos veces, ¿vuelvo o no vuelvo al camino del Señor? No, ni dio lugar a un segundo pensamiento. No, él se apresuró, no se retardó. Hermano, no retardes el volver a Dios. No postergues el obedecer la palabra de Dios. Apresúrate a obedecer la palabra de Dios. Debe ser rápido para venir al Señor. ¿Sí? Ahora observa, compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. ¿Ves? Se vio rodeado de enemigos. ¿Sí? Tal vez cercado por ellos, pero él no se olvidó de su palabra. ¿Por qué? Porque él había tomado un compromiso. He dicho que guardaré tus palabras. Él tenía comunión con Dios. ¿Sí? Él había suplicado por su presencia y había vuelto en su conducta a obedecer la palabra de Dios. Entonces, por más que él estaba rodeado de enemigos, no se olvidó de la palabra de Dios. ¿Ves? Si Dios estuviera conmigo, estos enemigos no me estarían molestando. No, él no piensa así. Él se aferró más fuerte a la palabra de Dios en esa circunstancia. Entonces vemos esto, cuando Dios es todo en nuestra vida, constantemente estamos haciendo ajustes en nuestra vida para estar en obediencia a Dios. ¿Sí? ¿Hay coherencia entre lo que Dios dice en su palabra y cómo tú estás viviendo? ¿Sí? ¿Hay coherencia entre lo que Dios dice que es su voluntad y cómo tú estás manejando tu vida, tus decisiones, tu comportamiento, tu conducta? ¿Sí? ¿Qué dice tu conducta de ti? ¿Sí? Entonces, da testimonio de que eres obediente a la palabra de Dios. Versículo 62. ¿Cómo puedo saber que Dios es todo en mi vida? Cánticos. Cánticos. Dice, a medianoche me levanto
para alabarte por tus justos juicios a medianoche. Hermanos, yo no veo la hora, apenas veo el reloj que va a marcar las 10 y ya me quiero ir a la cama a dormir. ¿Sí? Porque al otro día me tengo que levantar a las 4 de la mañana para salir a trabajar. ¿Sí? Pero el salmista no piensa en lo que está haciendo al otro día. Él se levanta para alabar. O sea, él no se va a ir a dormir sin antes, fíjate, cuando reflejas en muchos de los salmos, sin antes meditar en la palabra de Dios. Pero acá menciona alabarle. ¿Sí? Y la palabra alabar literalmente se traduce como dar gracias, loor y alabanza. Aparece 70 veces en los salmos como una expresión de gratitud y alabanza. En otras palabras, la alabanza es una parte importante en la vida del salmista y debe serlo en la vida de cada uno de nosotros, hermanos. ¿Alabas a Dios? ¿Agradeces a Dios? ¿Tienes un espíritu agradecido? ¿Sí? Entonces, mira qué interesante que es. Él a medianoche está alabando al Señor. No lo hace solo a medianoche, él vive para alabar al Señor. ¿Sí? Entonces, considera esto, ¿sí? Alaba al Señor, canta. En vez de estar cantando, usando tu boca para cantar las canciones vulgares, vacías y sin sentido que te ofrece este mundo, ¿por qué no mejor usar nuestros labios y nuestro corazón para cantar algo que va a edificar nuestra mente, nuestro corazón, y va a refrescar nuestra alma, y nos va a inspirar ánimo, tal vez consuelo, fortaleza, valor? ¿Sí? Entonces considera eso, ¿sí? Hay himnos que nosotros cantamos que influyen. ¿Cuántos himnos nos animan? Si tú cantas Victoria en Cristo, oh y bendita historia, y es un himno que infunde valor, que infunde ánimo, pero en cambio ves muchos creyentes yendo a la iglesia y en el trayecto que van a la iglesia va con sus auriculares escuchando música, la porquería de este mundo, honestamente. Sea cumbia, sea reggaetón, sea rock, lo que sea, pero van escuchando basura, porque lo único que habla la música de este mundo es de inmoralidad sexual, ¿sí? De cómo engaña a su cónyuge porque se enamoró de otra, cómo dejaría todo para estar con otra, solo cantan para alabar las partes íntimas de otras personas y solo expresan en sus canciones la inmoralidad que hay en su mente y en su corazón. Muchas canciones, tal vez como el hip hop, el rap, que lo único que hacen es quejarse de las reglas, quejarse de todo, expresiones de violencia, peleas y todo lo demás. Fui rapero, por eso sé lo que se canta. Entonces, y honestamente, los vas que van yendo al culto y están escuchando música que lo único que hacen es poner en ellos un espíritu de queja, ¿sí? De renegado, ¿sí? O sea, no tiene sentido. Tiene sentido. ¿Sí? Rompe toda esa basura, tira todo eso CD, cambia de emisora, escucha una radio cristiana que te va a edificar. Escucha, no, pero la música del mundo es aburrida. ¿Y qué? La música cristiana es aburrida, es muy anticuado. ¿Himnos? No me gustan los himnos. Pero la música del mundo es vulgar. La música del mundo es vacía. ¿Cómo puede ser que lo vulgar busques en lo vulgar para llenar tu vida? ¿Cómo puede ser que busques algo que no llena para llenar tu vida? O sea, no tiene sentido. O sea, no estás pensando. ¿Sí? Entonces, mejor alaba al Señor porque eso le va a dar significado. ¿Sí? A tu vida porque vas a cantar música que te llena, que te consuela. ¿Sí? Que es de bendición a tu vida, que te va a edificar. Entonces, lo que adoramos al Señor y alabamos al Señor, sabemos a lo que nos referimos. Sabemos, los que alaban al Señor saben, pero también la alabanza es gratitud. No seas ingrato con el Señor. ¿Cuántas veces el Señor nos libera de las circunstancias difíciles y ya está, ya dejamos de buscar al Señor? Porque ya conseguimos lo que queremos. Ingratitud, desagradecido. ¿Sí? Entonces, solo buscan al Señor cuando lo necesitan. Entonces, mejor agradece. ¿Sí? Alabar al Señor es expresar gratitud. Y a veces hay alabanza, himnos que expresan
gratitud, ¿sí? Entonces, canta al Señor. Amén. Entonces, versículo 63. ¿Cómo puedo saber que Dios es todo en mi vida? Compañerismo, ¿sí? ¿Con quién te rodeas? ¿Con quién te rodeas? ¿A quiénes escoges como tus amistades? Versículo 63. Compañero, acá tienes, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Si hay alguien de quien tú te debes rodear y dejar que influencie en tu vida, ¿sí? Y que sea tu amigo y tu mejor amigo, si hay alguien con quien debes invertir tiempo y compañerismo y forjar una relación fraternal, de amistad y de confianza y que perdure para toda la vida, deben ser con personas que teman a Dios. Con el temor de Jehová los hombres apartan del mal. Escoge personas que viven para Dios, que viven separadas del pecado, que quieren agradar a Dios como tú quieres agradar a Dios. Escoges personas que guardan los mandamientos de Dios. No te rodees de personas desobedientes, pecadores, cristianos que con su boca dicen que aman a Dios, pero con su vida desobedecen la palabra de Dios. No tienen temor de Dios, que van corriendo al pecado. No te rodees de esa persona. ¿Por qué? Porque son mala influencia para ti. Te arrastrarán. Ahora, si vas a estar con esas personas, tú tienes que influenciarlos a ellos y enseñarles el buen camino. Si no te quieren escuchar, ya, escoge otras amistades. Escoge amistades, sé compañero de personas que te van a edificar. ¿De qué me sirve ser amigo de aquel que solo sabe insultar, que solo tiene un lenguaje vulgar, que solo se queja de todo, que vive una mala vida? No es de influencia para mi vida, no es un buen ejemplo, no me va a edificar, no me va a ayudar a crecer. No, mejor no. ¿Sí? Escoge amistades que son de edificación. Hermanos, honestamente, ¿sí? Muchos de nosotros sabemos lo que ha sido ser amigos de gente del mundo y la influencia que han sido a nuestra vida. ¿Sabes? Mis primeros años cuando llegué a la iglesia, tenías mis amigos yo del mundo, ¿sí? Estaba la junta, lo que decimos, los que se juntan en la esquina, estaba la junta. Pero empecé a tener nuevos amigos. Mi primer amigo en la iglesia, Ariel, ¿sí? Nadie lo quería en la iglesia. ¿Por qué nadie lo quería? Ah, porque a él, si vos te juntabas con él, él te iba a enseñar a leer la Biblia. Él te iba a compartir versículos, él te iba a motivar a congregarte, te buscaría por tu casa y te llevaría a la iglesia. Y el resto de los jóvenes no lo querían. ¿Por qué? Porque los otros jóvenes iban a la iglesia, después salían de la iglesia y se ponían a chupar cerveza, ¿sí? Algunos fumar, ¿sí? Y vivir en su pecado, ¿sí? Entonces, no tiene sentido. ¿Sí? Él fue mi primer amigo, ¿sabes? Y tuve que escoger. Y escogí a ser amigos en la iglesia. Ahí escogí a todos mis amigos. Isaías, Samuel. Recuerdo esos amigos. Hoy no los veo más porque Ariel se ha ido a vivir a otra provincia, he perdido el contacto. Otro se fue a vivir a otro país y he perdido el contacto. Entonces, hace poquito recuperé a otros amigos de la adolescencia que fueron de buena influencia. Entonces, mira qué interesante que es. Rodéate de personas que van a ser de edificación en tu vida. Rodéate de cristianos que tengan temor de Dios, que se van a apartar del mal, que van a respetar a Dios, su palabra, y la van a obedecer. Rodéate de ese tipo de gente, ¿sí? No te juntes con los inconversos, o si te vas a juntar con inconversos es para predicarles el evangelio, es para ser discípulos, ¿sí? Pero no es para que ellos nos influencien a nosotros, sino para nosotros como luz y sal marcar una diferencia y ser una influencia en sus vidas. Amén. ¿Cómo puedo saber que Dios es todo en mi vida? Crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual. De tu misericordia, dice el verso 64, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. La palabra misericordia no siempre se traduce como compasión. En el hebreo a veces se traduce como un amor que es leal, y Dios es leal.
¿sí? De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Hermanos, tú puedes ver día a día la misericordia de Dios. Un pasaje de los profetas, creo que es Jeremías o Lamentaciones, que la misericordia de Jehová es nueva cada día. ¿Sí? Puedes poner la cita abajo porque no la recuerdo, creo que está en Lamentaciones. Lamentaciones, ¿sí? Entonces, habla acerca de eso. La misericordia de Dios, hermanos, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Observa cómo la misericordia de Dios, el mundo está lleno de la misericordia de Dios. La Biblia dice que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Hermanos, si Dios no fuera misericordioso, ya nos hubiera destruido por nuestro pecado. Pero como Él es misericordioso y nos ama, Él es paciente para con todos. No es esperando, porque Dios no quiere que todos los hombres perezcan, sino que se arrepientan de sus pecados y sean salvos. Segunda de Pedro 3:9. Sí, lo dije en mis palabras, pero la cita segunda de Pedro 3:9. ¿Sí? Entonces, vemos esto, pero el salmista dice, enséñame tus estatutos. Cuando Dios es todo en tu vida, vas a desear aprender más de la palabra de Dios. Va a haber un deseo insaciable por estudiar las escrituras y eso repercute en crecimiento espiritual. ¿Hay en ti ese deseo insaciable de querer saber más? ¿O con leer la Biblia una vez a la semana te basta? ¿O con escuchar mis videos todos los días a las 19:30 horas te basta? No, no debes usarme como para suplantar las escrituras. Debes leer las escrituras. Tienes que aprender a leer la Biblia, porque es la palabra de Dios. Si nunca has leído las escrituras, consigue una escritura. Consigue una Biblia, un Nuevo Testamento. Si no tienes y me conoces y puedo hacértelo acercar, dime y te haré acercar una escritura para que puedas leer. ¿Sí? Entonces, pero lee, empieza a leer, empieza a aprender, aprende a conocer a Dios, a caminar con Él. Mi porción es Jehová. Él es mi heredad. Él es todo lo que necesito. Ahora, ¿cómo puedo saber si Él es todo en mi vida? Compromiso con la palabra de Dios. Comunión o compañerismo con Dios. Conducta cristiana. Cánticos. Alaba al Señor. ¿Sí? Compañerismo. ¿Con quién te rodeas? Crecimiento espiritual. Hay un deseo por conocer más de la palabra de Dios. Amén. La pregunta para terminar, honestamente, delante de Dios y siendo honesto contigo mismo, ¿es Dios tu parte, tu heredad? ¿Puedes decir que Dios es tu porción, que es todo lo que tú deseas y quieres, que Él es todo en tu vida? ¿De verdad es todo Dios en tu vida? Porque hoy nos coges a Dios y verás cómo Dios llenará tu vida y encontrarás en Él placer y satisfacción. Bien, entonces te ruego. Mi mamá ha comprado Biblias. Ahí abajo ha puesto el que me conoce, tengo Biblias. Si no la conoces y me conoces a mí y no tienes Biblia y deseas una Biblia, tranquilamente vemos la manera de cómo hacértela llegar. Podemos concordar un punto, un lugar de encuentro, podemos ver alguna manera. ¿Sí? Entonces, sé que ahora estamos restringidos a nuestros hogares, pero podemos ver una manera. ¿Sí? Entonces, pero sería interesante que leas la Biblia. Entonces, gracias más por recordarlo. Entonces, te animo, haz que Dios sea todo en tu vida. ¿Oramos? Dios, gracias por el ejemplo y la vida del salmista, en quien tú eras todo en su vida, Señor. Dios, queremos que tú seas todo en nuestra vida. Ayúdanos, Señor Dios, a tener un compromiso con tu palabra, comunión contigo, una conducta cristiana agradable, coherente a tu palabra, alabanza en nuestra vida, gratitud, compañerismo, rodearnos de de hermanos que te temen y que obedecen tu palabra, Señor Dios, crecimiento espiritual, un deseo para aprender tu palabra. Dios, obra en nuestra vida, Padre Santo. Bendice a los oyentes, a quienes hoy están escuchando tu palabra, confiando en que tu palabra no volverá vacía. Haz tu obra en ellos y en mi vida, que tú seas todo hoy en nuestra vida, Señor Dios, en Jesús. Amén. Si esa es tu decisión, ahí donde estás, ora y escoge a Dios. Escoge a Dios. ¿Sabes? Si tienes que pesar en la balanza,
pongas lo que pongas, nada puede contra el Señor. ¿Sí? Entonces, haz que Dios sea todo en tu vida. Amén. Gracias por estar. ¿Sí? Entonces, te animo en cuanto a esto. ¿Sí? Gracias, hermanos. Mamá, muchos saludos. David, saludo para toda la familia Cahuata. Muchos saludos. Susana, muchísimos saludos para todos. Oswaldo Tejeda, saludos. Irina, saludos. Ana Vilche, saludos. Gladys, muchísimos saludos. Y saludos a Adelmo Julón Vázquez, muchísimos saludos. Gracias por estar hoy con nosotros. Espero puedas seguirnos cada día. José y Ale Guari, ¿sí? Muchísimos saludos. Gladys, saludos. Taxi Miraflores era... Ay, se me fue el nombre. Se me fue tu nombre. No me lo estoy recordando ahora. Entonces, perdóname. Entonces, pero sé que estás compartiendo mis videos, pero también te tengo en tu página aparte. Pero muchísimos saludos, hermano. ¿Sí? Jair, saludos. Saludo para toda la familia. Elsa, saludo para toda la familia. Karina, muchísimos saludos. Gracias por estar. ¿Sí? Entonces, creo que he saludado a todos. José, saludos. Elsa, saludos. Entonces, gracias por estar. Te espero mañana, 19:30 horas, para nuestro sermón del día miércoles en nuestros cultos de oración y de estudio de la palabra de Dios. Te pido, hermano, que puedas estar compartiendo en el grupo de WhatsApp de la Iglesia Bautista La Gracia las peticiones de oración para poder estar orando los unos por los otros, ¿sí? Y mañana poder reunirnos para nuestro sermón, continuando con el Salmo 119, versículos 65 al 71. Amén. Entonces, sin más, nos vemos mañana. Dios te bendiga. Hasta mañana, hermano.